ya listo, redactado, el proyecto constitucional que tendrá que ser sometido al Consejo, a los consejeros constitucionales. Las 4 subcomisiones despacharon al Pleno de la Comisión Experta este anteproyecto de nueva Constitución después de largas jornadas de negociaciones. Se mantienen, eso sí, las diferencias respecto al modelo de salud y también al sistema electoral, que difícilmente, eso sí, y eso ya está más bien claro, van a ser resueltas al interior de la Comisión Experta. Pero lo que sí ocurrió fue que de las 4 subcomisiones de la Comisión Experta, la de sistema político es la que marcó el ánimo negociador del proceso, lo que dejaría una base importante de acuerdo para la instalación del Consejo Constitucional. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Con la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos terminaron de despacharse todas las normas y enmiendas del articulado, y con eso se comienza a dar forma al anteproyecto de una nueva Constitución que deberá ser ratificado por el Pleno. Se cerraron acuerdos transversales con cambios, por ejemplo, en los requisitos que necesitan los partidos políticos para acceder al Congreso. Se aprobaron las iniciativas populares de ley, donde un grupo de personas podrá proponer un proyecto con una cantidad de firmas determinada, y se garantiza que Chile es un Estado social y democrático de derecho, con participación de lo público y lo privado, entre otras materias. El presidente de la subcomisión de Principios, el UDI Máximo Pavés, destacó que se lograron consensos y se entrega un anteproyecto, dijo, para que el Pleno lo pueda votar. En un principio que parecía una tarea imposible, finalmente se logró. Por ello, el llamado fue a los consejeros constitucionales que asumen el próximo 7 de junio a tener en cuenta este trabajo. En pos de lograr algo que en algún minuto en Chile parecía imposible: construir un buen anteproyecto que recoja la tradición constitucional chilena, nuestras diferencias. No va a ser este el momento en que vamos a solucionar todos los problemas y todas las fracturas que tiene nuestra sociedad chilena, pero la señal que le estamos dando al país creo que prestigia el mandato constitucional que hemos recibido. Y usted se preguntará cuál es la diferencia con la actual. Bueno, se modernizan algunos capítulos, seguramente va a estar en debate y en pleno debate durante el proceso del Consejo Constitucional. Por ejemplo, la participación, estos proyectos de iniciativa popular de ley respecto al tema de los gastos y otros, en fin, seguramente eso va a ser parte del debate de los próximos 6 meses. Sin embargo, también hubo temas que no lograron destrabarse en este proceso y que podrían volver a ser discutidos en el Pleno de la Comisión. Por ejemplo, respecto al modelo de salud, no hubo un consenso sobre dónde van las cotizaciones obligatorias, ya que la oposición pretendía una libertad de elección, es decir, con guiño fuerte hacia el mundo privado, hacia las ISAPRES, mientras que el oficialismo buscaba que en el Congreso defina esto para no constitucionalizar ningún modelo determinado. El sistema electoral tampoco hubo un acuerdo. La derecha buscaba achicar la magnitud de los distritos y la izquierda que se daba por eliminar los pactos electorales, y finalmente se redactó una norma que mantiene el modelo que tiene la actual Constitución, la vigente. Sobre estos desencuentros, hablaron los expertos de la UDI, Natalia González, y el comisionado del Partido Comunista, Alexis Cortés. Yo no hablaría de fracaso. Nosotros hemos dado un importante primer paso con el umbral, y yo creo que uno puede perseverar en los esfuerzos sobre enmiendas al sistema electoral en las etapas que siguen. Sí, seguiré sosteniendo de que es necesario evitar en nuestro texto cualquier redacción que implique constitucionalizar políticas públicas y sobre todo modelos en específico. Interesante lo que decía el representante del Partido Comunista. No quieren constitucionalizar, sino que esto vaya a proyectos de ley dentro del mismo debate. Es interesante. Hay que dejarlo ahí como una declaración que la vamos a tener obviamente durante el proceso que va a partir el 7 de junio. A pesar de estos desencuentros, la mayoría de los capítulos fueron conformados con normas de común acuerdo, y eso buscaron relevar en la comisión experta. Se pretendía dar una señal clara al futuro Consejo Constitucional respecto de que el anteproyecto que recibirían cobija a todos los sectores políticos con representación parlamentaria, o sea, que tienen representación en el Congreso. Sobre esto habló la presidenta de la comisión experta, la abogada Verónica Undurraga, quien destacó que respetarán las decisiones que tome, obviamente, el órgano elegido democráticamente.
tiene la misión de estudiar nuestras normas y esperamos que puedan compartir con nosotros las razones que justifican su integración al anteproyecto. Vamos a respetar lo que haga el Consejo, que es quien tiene la última palabra. La próxima semana, ¿qué va a pasar? Ponga atención porque va a comenzar el debate y votación en el Pleno de las normas, y en la última etapa de la comisión experta, antes de entregar el anteproyecto de nueva Constitución, debería estar ya, o va a estar, toda la propuesta que los consejeros a partir del 7 de junio deberán aprobar o rechazar. Pero esto deja damnificados. Y llegaron rápidamente hasta el Palacio de la Moneda. ¿Quiénes? Llegaron la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Liberal y la Federación Regionalista Verde Social. ¿Por qué? Porque luego de que la subcomisión de sistema político de la comisión experta de este proceso constituyente propusiera precisamente que en las próximas votaciones se limite a los colectivos que tengan menos de un porcentaje de posturas en escaño en algunas de las dos corporaciones del Congreso, y que en futuras elecciones este umbral aumente a un 5%. Es decir, en palabras simples, si no tienen el 5% de los votos, fuera. Desaparecen, obviamente, dentro del espectro político y tendrán que volver a rearmarse, evidentemente, pero eso los deja sin financiamiento, lo cual obviamente hace inviable que ellos puedan tener alguna continuidad. Por eso es que llegaron rápidamente hasta el Palacio de la Moneda quienes fueron grandes, quienes gobernaron por muchos años en nuestro país. La Democracia Cristiana, hoy día reducida, muy pequeña. También el Partido Radical, otro partido que también en su minuto gobernó. El Partido Liberal, que es un partido que se constituyó hace algunos años, y la Federación Regionalista Verde Social, también estos dos últimos son más nuevos, quienes forman parte de estas colectividades que no alcanzarían un 5% en las elecciones de consejeros y consejeras constitucionales, que no alcanzaron en los consejeros y consejeras constitucionales, y por eso es que podrían verse envueltos, obviamente, en un grave problema para las próximas elecciones. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, afirmó que esta propuesta que le hicieron ellos al gobierno de un proyecto de ley podría permitir que partidos que tengan lineamientos similares, o sea, desde el punto de vista regional, puedan sobrevivir a esta propuesta constitucional. Lo que busca es contribuir a evitar la fragmentación, pero sin eliminar y sin matar, obviamente, las nuevas ideas, los pensamientos, las corrientes de opinión y los partidos políticos, de manera que puedan coexistir federadamente y actuar como unos solos en el diálogo parlamentario. El presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Undurraga, aseguró que esta idea, este proyecto que fueron a entregar a la Moneda, también busca proteger a partidos que tengan mayor representación regional. De esa forma necesitamos un sistema político que no esté fragmentado y al mismo tiempo que permita que estén representados ideas que tienen expresiones regionales, ideas que tienen expresiones en distintos lugares del país, pero que pueden a nivel nacional no alcanzar un umbral grande. Estaban preocupados, las caras, estábamos viendo recién en BioBio TV, fueron a hablaron en La Moneda los parlamentarios, los representantes de estos llamados partidos chicos. Fíjense que dentro de La Moneda también los llaman así, los partidos chicos, muy preocupados, con caras, digamos, que reflejan que podrían desaparecer. Ahí los estamos viendo en BioBio TV. Son caras de circunstancias. Las circunstancias son la posible muerte, a eso sí, se refiere. Veíamos los demócratas cristianos mirando como hacia el cielo. Hacia el horizonte. Hacia el horizonte. Bueno, digamos que esta comisión experta claramente fue elegida por el mismo Congreso, por lo tanto tenía tareas que era evidente que iban a salir, particularmente con esto que hablamos acerca del 100% de representación, pero también con las órdenes de partido, que yo le preguntaría a cualquier persona en la calle si sabe qué son las órdenes de partido o a qué se refieren. Y la gente, más que no tener idea, no le interesan. Pero también eventualmente estarían incorporadas en la próxima Constitución. Ahora, sí, efectivamente lo que dice Catherine, pero lo que sí, este umbral del 5% que podría bajarse para las próximas elecciones un 4%. Claro, y que sea gradual. Que sea gradual y que tiene que ver ahí si tienen senadores, pues se puedan sumar a los parlamentarios elegidos, entonces sí, así podrían cumplir el cupo de los 8, en fin. Es interesante porque termina con todos estos partidos que se han ido armando. Recuerden que uno de los primeros, que yo diría más grandes, que se armaron fue el PRO.
cuando Marco Enrique Ominami, ¿se acuerdan? El año 2008, no llega a acuerdo con la concertación de aquella época que llevaba Eduardo Frei y termina saliendo del Partido Socialista y finalmente arma su propio trampolín para llegar a la presidencia. Desde ahí en adelante vino justamente la creación de muchos partidos, algunos incentivados también por la misma concertación, como fue el caso de Giorgio Jackson cuando le aseguran el cupo en Santiago Centro. La creación de numerosos partidos comenzó, no comenzó, pero se incentivó notablemente cuando terminó el binominal. Ahí, claro, ahí ya fue ahí Pepe Out tiene mucho que decir en todo esto. Sí, con el término binominal, efectivamente, porque pudieron tener representación parlamentaria. Exactamente. Pero ahí, como yo les decía... hubo un incentivo porque podían sobrevivir, ¿no es cierto? Y tuvieron financiamiento. Y financiamiento, yo le quiero agregar un adjetivo generoso. No es un financiamiento pobre, pero además porque... Y esto originó también la decadencia de muchos partidos. ¿Por qué? Porque resulta que en el sistema binominal el problema que había es que salían elegidas personas con menos votos. En este sistema también, y esto erosiona todo el sistema político, que salgan personas con pocos votos. Bueno, todo esto ha hecho que, claro, muchos partidos hayan ido perdiendo significado, pero resulta que ahora se pretende que haya federaciones de partidos para preservarlos. O sea, permitir que varios partidos chicos se integren una federación solo para efectos de una elección y sumen votos. Lo que también es una especie de trampa, letra chica, para que puedan sobrevivir. Entonces, estos partidos que tú dices llegan a la moneda, algunos a golpear la mesa, otros a pedir, solicitar, no sé si pudieron golpear la mesa porque... a pedir conmiseración, porque piden conmiseración también. ¿No es cierto? Hay de todo acá, pero hay algunos chicos que dicen nosotros somos importantes porque podemos con los que son bisagra, ¿no es cierto? Puede ser en las votaciones. Exactamente, pero está el tema de la federación, que podría ser una salida, pero una salida bien rara, porque lo que se pretende es justamente que no la haya. Y lo otro... Pero yo no sé si el Consejo Constitucional, como está compuesto, les va a dar luz verde en algo así. No sabemos. Está Evópoli también por ahí, que también podría ser partido bisagra en el Consejo Constitucional, si están tan justos. Y lo otro es las órdenes de partido. ¿Por qué? Porque mucho se discutió del proyecto constitucional anterior que entraba a la minucia política, a la política microscópica. Pero que en una constitución se hable de órdenes de partidos y no en la ley, es caer justamente a la cosa microscópica. ¿Por qué se hace? Porque están legislando también partidos. Todos estos expertos, que no son todos expertos, hay algunos que no son expertos para nada, son representantes de partidos políticos. Están mandatados ahí ¿por quiénes? Por partidos políticos. Entonces, por eso se cae en esta cuestión de que en algún momento el partido político se transforma en regimiento. La orden de partido se cumple. Que es el sueño de las directivas de los partidos. Exactamente. Claro. En un regimiento. Sí. Bueno, a propósito de esto de la diáspora de gente que comienza a salir de su partido, arma otro partido, caudillos, etcétera, está también la ley antidíscolo, que por algo también apareció en su momento precisamente por lo mismo. Porque apareció acá, pues. Exacto, porque eran electos por un partido, después se van a otro, y en fin, y eso también forma parte de lo mismo. Es decir, una suerte de asegurar el poder. Un año de haberse ido de un partido para poder ser, candidato por otro. Claro, por ejemplo, Carmen Gloria Aravena, que es senadora por la Araucanía, ella fue arrastrada con Evópoli con Felipe Cast y después se fue. Sí. Y hoy día es republicano. Ahora, esto fue una negociación, por lo tanto hubo cosas que se entregaron para recibir otras. Por ejemplo, en la paridad, ahí fue la oposición la que ganó, ¿no es cierto? Porque lo que quería el oficialismo es paridad absoluta, pero aquí hay un 60-40 hasta que la ley lo determine, pero la ley tiene que regular esto y por lo tanto aquí hubo una victoria, digámoslo, de la oposición. Con la idea de que se vuelva de cierta forma una paridad como regular o natural. Espontánea, claro. Por decirlo así, que no tenga que obligarse a un 60-40. ¿En qué cosa no hubo acuerdo? En salud. En salud no hubo acuerdo y por lo tanto eso queda pendiente. Que básicamente donde se pone la plata. O sea, si la plata siempre tiene que estar en un ente público. ¿Dónde va la cotización? La cotización del 7% obligatorio. ¿En qué se dio la oposición? En derechos laborales. ¿Por qué? Principalmente con el derecho a huelga. En el proyecto constitucional rechazado en septiembre del año pasado, se establecía expresamente que la huelga se podía realizar en cualquier momento por el tiempo que se quisiera y sin motivo.
sin un motivo real, digamos, real en el sentido que esté establecido la ley, puede haber motivos obviamente, pero fuera del proceso de negociación colectiva, ¿no es cierto? Libertad de huelga absoluta. ¿Qué se estableció ahora? Se estableció que la huelga puede estar fuera del proceso de negociación colectiva, y eso lo entregó la derecha a los sectores del oficialismo. Por lo tanto, aquí están las cosas que se dieron para obtener algo. O sea, para la derecha fue más importante, por ejemplo, el tema de la paridad, no llegar a acuerdos sobre salud y entregar estos derechos en materia laboral. Para entender un poco de qué se trata todo esto, porque si no... Que fueron lo que llaman las negociaciones, porque además todos hubo una negociación. lo hablan, lo dicen, hasta el Partido Comunista. Claro. Que lo ponen como un gran ejemplo de llegar a acuerdos. Y claro, que se pusieron también como un referente ahora a la comisión experta para el Consejo Constitucional de miren los acuerdos a los que llegamos nosotros, vean ustedes. Es súper interesante, Catherine, porque evidentemente algunos de estos puntos, como el que menciona Tomás, van a ser rediseñados, porque no creo que en el Consejo Constitucional todo quede tal como se va a entregar por la comisión experta. Pero esto es un marco, Esto es un marco. Pero es súper interesante las declaraciones que están entregando todos los expertas y expertos de esta comisión para guardarlas, porque después si los partidos políticos toman un camino diferente, como irse al rechazo, por ejemplo al Partido Comunista, las declaraciones de quienes ellos mandataron para esta etapa, si no son modificadas por el Consejo Constitucional, van a ser un lastre para el debate a partir de noviembre, diciembre. Ahora, otra cosa, ¿cómo parte una constitución? Con principios. Para después entrar las normas. Claro. Principios generales que son los principios que informan todas las normas. Y usted dirá, ¿y qué importancia tiene esto? Tiene importancia cuando se resuelvan los casos particulares, los juicios. Los juicios en que haya una diferencia, un juez va a decir, estos son los principios constitucionales, resuelvo de acuerdo a estos principios. Tanto es así que lo del Estado Social y Democrático de Derecho estaba en el 4º inciso y cambió al 2º. Pero usted dirá, ¿qué importancia tiene que esté en 4º lugar y vaya al 2º? Tiene importancia, porque hay una especie de prevalencia de unos principios sobre otros, y se estima por algunos constitucionalistas que los que están en primer lugar prevalecen sobre otros cuando hay conflicto de derecho, en un caso particular. Entonces, todo esto es obra de una negociación larga y bastante detallada. Yo no sé lo que va a pasar en la comisión con los consejeros constitucionales. De hecho, en el Partido Republicano se está discutiendo, porque tienen la sartén por el mango, digamos, están discutiendo cuál va a ser su postura, y yo creo que la van a empezar a hacer una vez teniendo redactada la Constitución. Se van a reunir entre ellos para ver cuáles son las cosas que pueden entregar, según ellos, ¿no? Entregar y cuáles no. Se inició una discusión estratégica para las comisiones, para la conformación de la mesa, pero también de contenido. Vamos a ver. Ahora, Carlos Frontaura ha estado muy activo dentro del debate, nos contaban los es que sabe, es una persona, él es un experto. Por supuesto. Es el experto republicano. Es que además es de los expertos, o sea, sabe. Él es una persona que se ha dedicado a esto, pero además es muy ancho. Y cuando yo digo a un experto, le digo, no le gusta yo que le digan los expertos, pero bueno, le digo al experto, aquí es muy ancho. Bueno, que tiene una capacidad, el republicano, tiene una capacidad, ahora le dicen republicano, el profesor Carlos Frontaura tiene una capacidad y una anchura también de entrar al debate sin la imposición, sino que convenciendo incluso con sus ideas. Entonces eso le da un marco muy grande en que hay una especie de seguidores de él dentro de este mismo debate, que hace que, más allá de que sea uno, vale por muchos, porque incluso han sumado ideas de al frente respecto a las posiciones o posturas que ha hecho Carlos Frontaura. Entonces, lo que diga el profesor Frontaura va a ser interesante para ver cómo Republicano, si se pliega detrás de él, que todo indica que podría ser así, eso es lo que nos han dicho, en estos encuentros que van a ser los cónclaves del Partido Republicano en las próximas semanas para ir delineando y entregando posiciones. Y la UDI no creo que esté tan alejada, al igual que RN, de lo que ha postulado Carlos Frontaura. Gracias, Néstor. Que estén bien. Chao, Néstor.